Muy buenos días. Hoy es martes y nos estamos reencontrando, dado que el devocional de ayer lunes lo dejé grabado antes de viajar a Los Llévenes en Toledo, donde disfrutamos del Congreso de la Iglesia Vida Nueva, que fue un fin de semana verdaderamente maravilloso. Muchos de vosotros lo habéis podido seguir en directo, las emisiones de los cultos. Ha sido un tiempo de muchísima bendición. Hemos regresado con el corazón rebosando de gratitud al Señor, de gozo, de conocer personalmente a muchos hermanos que nos siguen en los devocionales, que viven en distintos lugares del mundo y que se acercaron allí para compartir ese fin de semana, tiempo de oración, tiempo de alabanza, tiempo de palabra de Dios, tiempo de comunión fraternal. Alabamos al Señor y le damos la gloria y el honor y agradecemos vuestras oraciones a nuestro favor. Hemos regresado tarde el domingo por la noche, ya bastante cansados, agotados de todo lo que fue el retiro, ya que no hubo respiro realmente y además del viaje. Pero ya estamos en plena función, reencontrándonos con vosotros otra vez para seguir adelante con nuestros devocionales. He colocado un pequeño pantallazo de la salida del salón carpa donde celebrábamos las reuniones y al final también tendréis otro pequeño testimonio de lo que ha sido allí el compartir con los hermanos del Centro Evangélico Vida Nueva y con la iglesia virtual. Volvemos a nuestro tema. En Pascua, personas, historias junto a la cruz. En el día de hoy vamos a reflexionar sobre las autoridades de Israel. A pesar de que el Señor Jesucristo murió en las afueras de Jerusalén, la ciudad santa del judaísmo, las personas a quienes hemos visto hasta ahora ante la cruz no han sido representativas de la religión judía. Simón de Cirene era judío, pero estaba en la diáspora, en la dispersión. Luego las mujeres que lloraban y hacían lamentación por él, en realidad tampoco eran la voz oficial del judaísmo. Los soldados romanos de los que hemos hablado eran gentiles. Los dos ladrones que fueron crucificados junto con el Señor eran judíos impíos y una vergüenza para el pueblo de Dios. Y finalmente los que pasaban a lo mejor no estarían empadronados en la capital judía, habrían llegado por las fiestas y regresarían a su propio lugar. Ahora bien, hoy vamos a centrarnos en los líderes, los responsables, los dirigentes del pueblo judío, del pueblo de Israel. Lucas capítulo 23 y versículo 35 nos dice, aún los gobernantes se burlaban de él, pero Mateo capítulo 27 y versículo 41 dan más detalles, porque habla de los principales sacerdotes que escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos. Así que ahí tenemos 4 cargos: los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, los ancianos. Todos eran hombres que representaban a los dirigentes del pueblo de Israel. ¿Qué podemos saber acerca de ellos? Los principales sacerdotes eran los máximos responsables del cumplimiento de la ley. Estos eran el sumo sacerdote y sus familias, dado que esto se comunicaba de generación a generación. Luego estaban los escribas. Estos se dedicaban a estudiar, interpretar y enseñar la ley de Moisés. Eran expertos en la ley judía, doctores que interpretaban las escrituras. Dentro de ellos estaban fariseos o saduceos,
incluso también algunos que eran sacerdotes y levitas. En tercer lugar, mencionamos a los fariseos. Constituían el sector más estricto dentro del judaísmo. Y de hecho Pablo pertenecía a este grupo, según lo declara en Hechos capítulo 26, versículo 5. Ponían su acento en la pureza, en buscar cumplir la ley en sus detalles más nimios. Pero en los evangelios queda claro que esto era algo externo y no del corazón. Y luego los ancianos, que eran una especie de patriarcas, jefes de familias que actuaban como portavoces de su propia gente. Estos 4 grupos constituían el Sanedrín, el máximo concilio judío ante el cual el Señor fue obligado a comparecer. Fueron ellos los primeros en juzgar al Señor después de arrestarlo en Getsemaní. Fueron ellos los que decidieron que el Señor merecía la pena de muerte. Fueron ellos los que llevaron a Pilato para que él autorizara una muerte a la cual ellos no podían hacer efectiva. Fueron ellos los que instigaron a la gente para que exigiera al gobernador la crucifixión del Señor y para asegurarse de que el Señor muriera en la cruz del Calvario, estuvieron presentes ante la crucifixión. ¿Qué hicieron los líderes religiosos? Bueno, el papel que ellos desempeñaron en la muerte del Señor se puede resumir en 3 intervenciones. En primer lugar, fueron los que realmente consiguieron la ejecución del Señor. No es alentar un sentimiento antijudío, es simplemente aceptar el testimonio del Nuevo Testamento. Fueron los componentes del concilio judío quienes planearon la muerte del Señor, quienes firmaron el acuerdo con Judas Iscariote, quienes hicieron arrestar al Señor y quienes le juzgaron primero dentro de juicios completamente injustos, rompiendo todas las leyes, todos los protocolos y dejando de lado la presunción de inocencia y absolutamente cualquier derecho que era inherente a cualquier delincuente común, que debían pasar ciertos días para que se definiera un proceso legal antes de llegar a una condena. Ellos llevaron al Señor ante Pilato y manipularon a la multitud para que presionaran a Pilato para que finalmente él dictara la pena de muerte. Así que sin el papel de estos líderes religiosos, el Señor no habría sido condenado y ejecutado, porque Pilato tenía algo muy claro: Jesús era inocente. Ahora, ellos estaban delante de la cruz y los principales sacerdotes se quejan a Pilato porque él había escrito un título con el que no estaban de acuerdo: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Ellos han llegado al lugar de la ejecución. Los soldados romanos estarían clavando al Señor en la cruz y colocando un título que probablemente ellos no habían alcanzado a leer hasta que la cruz fue levantada y depositada en el sitio donde la tortura se llevaría a cabo durante aquellas tristes y terribles 6 horas en las que el Señor estuvo padeciendo. Y entonces, en ese momento, pues, se levantarían sus ojos para posarse en aquel letrero que decía: Jesús, Rey de los Judíos, escrito en idioma latín, griego y arameo. ¡Qué tremendo! Los idiomas más conocidos en aquel entonces, que proclamaban una
tremenda verdad, pero que era un título que podía hacerles mucho daño, ya que el lugar donde el Señor fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Por lo tanto, una representación del concilio bajaría a toda prisa para hablar con el gobernador y decirle que has cometido un error. Tienes que escribir allí, él dijo, soy rey de los judíos. La muerte del Señor no era suficiente para ellos. Pilato contestó, lo que he escrito, he escrito. Y la proclama de esa maravillosa verdad que los cristianos abrazamos con todo nuestro corazón. Se proclama en los idiomas conocidos en aquel momento para que todos puedan saber que el que estaba muriendo allí era el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que quiere reinar también en tu corazón. En último lugar, estos líderes religiosos se burlan de Jesús mientras observan su muerte. Lo relatan los evangelios como le escarnecen. Aquellos que eran guías espirituales del pueblo unen sus voces presuntamente más cultas y espirituales a las del resto de la gente y se burlan de una manera inhumana y pecaminosa ante el moribundo Hijo de Dios. ¿Cuál es el mensaje que en esta mañana podemos resaltar sobre estas historias junto a la cruz? Cuanto mayor conocimiento, tanto mayor es la responsabilidad, la culpa y la condenación. Todos por sentido común entendemos esto. Por eso distinguimos entre la responsabilidad de un niño, de un adolescente y de un adulto. La justicia humana considera el conocimiento un factor agravante en cualquier crimen. Ignorar una ley no nos libra de ser culpables de infringirla. Pero obviamente si hay un grado de ignorancia excepcional, que el criminal no sabe exactamente lo que hace, pues eso puede ser un atenuante en la condena. Si pensamos, por ejemplo, en los indígenas incivilizados que comen carne humana, pues obviamente entendemos que vienen de una cultura ancestral que les lleva al canibalismo, pero no los consideramos asesinos como una persona que podría estar llevando a cabo semejante aberración en una ciudad moderna de nuestros días, en Madrid, en Barcelona, en Bogotá o en Nueva York. Obviamente que diríamos, esto es algo terrible. Ahora, los líderes religiosos de los que estamos hablando aquí eran más culpables de lo que hicieron precisamente por el conocimiento que tenían. Eran los obispos, los sacerdotes del judaísmo en aquel entonces, hombres cultos que sabían más que los demás. Y sin embargo, rompiendo todas las leyes del amor, de la misericordia, de la comprensión de un Dios de gracia que quiere salvar a un mundo pecador, se ensañan, manipulan y cuando consuman su odio y rencor, se burlan en una expresión de absoluto desprecio. ¿Qué es lo que tú sabes? ¿Qué es lo que tú conoces de Jesús? Dios no excusa la ignorancia. Por eso en esta mañana te invito a que respondas a Jesús al saber que te amó de tal manera que siendo el Hijo de Dios, estuvo dispuesto a morir en la cruz
pagando por tus pecados para darte vida y redención. Si este conocimiento ha llegado a tu corazón, no pierdas un solo minuto más. Abre tu corazón a Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados, porque no encontrarás excusa si tu vida acaba aquí y tienes que presentarte delante del juez. Que Dios os bendiga. Os espero mañana. Manteneos bendecibles. Muy bien, bueno, pues la verdad que doy tantas gracias al Señor por estos días, por este tiempo. Ha sido buenísimo para mi vida. Buenísimo ver la obra de Dios en la vida de las personas. Ayer hablaba con Walter y le decía, el Evangelio funciona hoy y esta es una muestra. Hermanos, que Dios os bendiga. Y en mi corazón tengo el versículo de 1 Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, Él mismo os afirme, perfeccione, establezca, fortalezca, establezca, afirme, perfeccione. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios os bendiga, que Dios bendiga a España, a Galicia, a Cangas del Morrazo, a la Iglesia Revive y al Centro Evangélico Vida Nueva y al pastor. Gloria a Dios, gracias Eli, gracias. Qué bueno.